entonces es la justicia para la gente. Cuando estaba pensando en cómo organizar esta discusión, me sentía como en un déjà vu en el 2011, cuando una de las cosas que se afirmaba era: esta justicia no resuelve, esta reforma no resuelve los problemas de la justicia ni del ciudadano de a pie. Creo que entonces hay que arrancar por desvirtuar algunas cosas que se dicen y que, digamos, afectan o debajan un poco el impacto que puede tener esta reforma. La primera, esta por supuesto no es la única reforma que va a solucionar los problemas de la gente, pero sí va a ayudar, como les voy a explicar más adelante. La segunda cosa que se dice, que creo que por lo menos hay que discutirla y no seguirlo hablando impunemente, es que esta es una justicia, una reforma más bien, que no se ha preparado, que no se ha discutido. Lo he dicho en otros escenarios, eso no es verdad. Desde el 2002 ha habido muchos debates sobre la reforma del Consejo Superior de la Judicatura, ha habido intentos que han llegado al Congreso de esta reforma, uno casi prospera, y pese a todo lo que tenía, porque ese proyecto tenía muchas cosas, en ese momento lo que desprestigió esa reforma no fue precisamente que se quisiera reformar o eliminar, escojan el término que quieran, depende de lo que me entienda como esencial, porque pues, digamos, en las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, ese no fue el tema, digamos, más grave del rendimiento de esa reforma. La otra cosa es que modificar el Consejo Superior de la Judicatura supone una afectación a la independencia de la rama judicial. Creo que estas cosas no son verdad, podemos discutirlas con argumentos concretos. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cómo mejora uno la justicia para la gente? Lo primero es qué es lo que quiere la gente de la justicia. Uno sabe que lo primero es que quiere confiar en ella y quiere confiar en sus instituciones, y eso no está pasando ahora. Como saben ustedes, diciembre arrancó, terminó más bien, con un porcentaje de desfavorabilidad del sistema judicial del 83%. En febrero repuntó un 75%. Si hoy hiciera la misma medición, creo que podríamos movernos un poquito hacia el aumento. Pero ¿qué pasa? Porque la gente no desconfía en la justicia. Y ahí no viene otra reflexión. En la justicia hay gente muy buena, muy capaz, despachos muy buenos, inclusive grupos de despachos que funcionan muy bien, porque todos saben los esfuerzos que se han hecho en cargas, por ejemplo, y que son modelos y que han sido premiados y reconocidos por los pares. Entonces, ¿por qué ser personas que trabajan en tiempo y ritmo? ¿Y por qué, si hay subsistemas que funcionan bien, la justicia no está funcionando bien? Viene otro argumento, digamos, el más fácil, es que no hay plata. El país en general no tiene plata para todas las demandas que tiene. Se habla de hecho de una cifra de crecimiento de la demanda de justicia en un 303% versus un aumento de la oferta judicial en un 26%, cifras que, como voy a referir ahora, podrían tener discusiones, porque uno de los efectos que ha tenido el gobierno y la agencia de la rama judicial es el registro y divulgación de la información estadística. Entonces, también son cifras que se repiten, pero que también podrían ser mejor analizadas. Dicho eso, entonces, ¿cómo mejoramos la justicia y cómo hacemos que esos índices de confianza mejoren? La gente la quiere más eficiente, la gente la quiere más proba, la gente la quiere más fácil acceso y la gente la quiere más transparente. Son las hipótesis que uno podría tener. Y en esas hay logros, pero también hay fallas. Y varias de esas se pueden imputar al gobierno y la agencia de la rama judicial. Para que todos esos objetivos se logren, eficiencia, transparencia, etc., uno puede tener microproyectos o proyectos de gestión. No todo es una reforma institucional, ni todo es presupuesto, ni todo es una norma. Hay proyectos que se pueden poner en marcha. Yo creo que quienes han oído al ministro en otros auditorios pues ya saben que hay un portafolio de 26 proyectos, ninguno o casi ninguno puede ser ejecutado solamente por el Ministerio de Justicia, porque justamente la justicia se ejecuta por fuera del Ministerio de Justicia, y no solamente se ejecuta en la rama judicial, se ejecuta
en la misma rama ejecutiva a través de las superintendencias o de las comisarías, que son un perfecto ejemplo, porque son entidades que tienen funciones jurisdiccionales y por donde entra el 70% de la violencia intrafamiliar. Entonces el sistema de justicia es muy complejo, muy complejo. Y queremos incidir sobre todo, no solamente sobre la rama judicial. Entonces, para buscar ese mejoramiento y dentro de esos proyectos hay de todo. Hay cárceles, hay cultura de la legalidad, hay temas de acceso a la justicia, de redefinición de las casas de justicia. Hay una herramienta que ya está disponible, se llama legallab.gov.co, en donde se le dice a los ciudadanos en dónde, cómo, si tiene costos, si necesita abogado, puede resolver sus conflictos cotidianos. Hay reformas normativas también, está la reforma del sistema penal acusatorio que ustedes ya han visto que se ha anunciado por parte del Ministerio de la Fiscalía, en donde se incorporaría nuevamente el régimen de pequeñas causas penales. Todos esos proyectos pueden andar, hay varios que de hecho ya han rendido sus primeros frutos. Pero entonces hay otros que de hecho pueden ser un bloque o uno de los bloques más importantes, que es el tema de la tecnología, que es, digamos, bastante diciente de los problemas que tenemos para articularnos con la rama judicial. Y en ese tipo de interacciones donde no se da cuenta que una reforma institucional es importante. Cuando se discutió sobre el Consejo Superior de la Judicatura en la Asamblea Constituyente, ustedes saben que no solamente se habló de independencia, de hecho, hay aparte de las actas donde incluso se dice que el Consejo Superior de la Judicatura debería funcionar como una empresa, porque uno de los propósitos que tenía era lograr mayor eficiencia del sistema judicial, y creo que ese ha sido uno de sus puntos más cojos. Creo que uno no puede desconocer el avance del 91 a la fecha, sería injusto. Creo que se ha ganado independencia, por lo menos respecto del Ejecutivo, que quizás se ha perdido en otros ámbitos. Creo que inclusive se puede haber ganado en transparencia, pero definitivamente en ejecución, en eficiencia, todavía es mucho lo que queda por hacer. Y parte de esos problemas tienen que ver con el diseño institucional de la rama, que hace que sea muy difícil su planeación, su ejecución, su rendición de cuentas y su interacción con otras ramas del poder público. Porque la independencia, insisto, y que perdónenme por repetirlo, la independencia es para fallar, pero en todo caso nosotros somos un mismo Estado y sentarnos a hablar no tiene que ser como sentarnos a hablar como si estuviéramos sentados con el enemigo. La rama judicial tiene que articularse mejor con el Ejecutivo. Nosotros también tenemos que mejorar esa articulación con la rama, al igual que lo tiene que hacer el legislativo, porque tenemos recursos escasos, porque nos va mejor si planeamos juntos, porque nos va mejor si le rendimos cuentas al ciudadano como Estado y no como institución o como individuos. Entonces, volviendo a esos problemas institucionales que afectan la ejecución y volviendo a ese tema de las TIC, pues les quería poner varios ejemplos de por qué ha fallado el funcionamiento de la rama judicial. Los tenía anotados, pero en la rapidez de la llegada los pertinentes los diré a capela, no era eso. Pero bueno. Dentro de las obligaciones, de los costos que tiene que hacer el gobierno en la rama judicial está la planeación. En la planeación hay muchas deficiencias que en este momento estamos sufriendo. Una es el plan de desarrollo, que creo que amerita una mayor discusión interna, pero también con el resto del Estado. Otra es la generación de estadísticas y divulgación de ellas, y eso se los digo con pleno conocimiento de las estadísticas menos completas y quizás menos confiables que tienen en este momento todas las entidades que administran justicia, están las de la rama judicial. Son pocas, están poco desagregadas, además para los funcionarios generan cargas grandes de trabajo porque no hay un sistema, digamos, que logre hacerlo en tiempo real. El Sistema Único de Información Estadística, que está previsto en la Ley Estatutaria del 96, que era responsabilidad de la rama, al día de hoy no existe. Hay diseños de indicadores, pero no existe. El plan de tecnología de la rama judicial no es una realidad, y esa es una de las principales demandas de los ciudadanos, que ahí lo hacen con nuestros proyectos. Hemos podido avanzar
con otras entidades en la ejecución de proyectos, pero cuando uno llega a hablar de tecnología en la rama tiene que hablar con varias unidades, con varios magistrados, y dependiendo del tema que quiera tocar, ustedes saben que acá hay islas, entonces el penal lo maneja una persona, disciplinario otra, civil otra, y eso hace muy difícil planear y ejecutar. La otra es que no ha habido representación también de las bases, y eso también queremos corregirlo. Hay quienes dicen que no debería haber representación en la rama judicial. Pues representación o no, lo que hay que sí es crear canales para quienes están administrando justicia puedan decidir en la política y en la gerencia, porque son quienes mejor conocen los problemas en el campo. Paro acá, ya se me acabó el tiempo, quiero ser respetuosa. Seguimos con las preguntas. Muchas gracias, apreciados magistrados, jueces, administradores de la justicia, miembros de la rama. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. Apreciados magistrados, jueces, administradores de la justicia, miembros de la rama, demás asistentes, compañeros del Congreso de la República. Tradicionalmente la justicia ha sido presentada como una dama robusta, cuya mirada se encuentra cubierta por un velo. En su mano derecha sostiene una balanza y en su mano izquierda una espada de 2 filos. La balanza sopesa la veracidad de la argumentación, la venda sobre el rostro de la objetividad y la espada de 2 filos el poder de la razón y de la justicia. En mis propias palabras, busca la eficiencia y la eficacia de la justicia. Para mi partido, el Centro Democrático, uno de los pilares importantes y fundamentales es que la justicia debe estar por encima de la política. Significa esto que debe ser un valor que todos estamos llamados a proteger. Creemos que se debe fortalecer la carrera administrativa. Creemos también que debe haber una perfecta armonía entre la academia, el litigio y los operadores judiciales. En ese sentido, es necesario promover que los mejores juristas sean los llamados a ocupar las grandes magistraturas. Creemos en el principio del diálogo armónico entre los poderes, consagrado por nuestro constituyente en el artículo 113 de la Carta Magna, que resalta la independencia real, óigase bien, real, de los poderes, pero igual la colaboración armónica entre para buscar los fines del Estado. En ese sentido, señores, el gobierno no debe ser el llamado a ser el vocero de la rama judicial. El semestre pasado, nuestra bancada presentó una propuesta de acto legislativo que pretendía la solución efectiva de los diferentes retos y desafíos que hoy afronta la justicia. Buscamos entonces eliminar la itinerancia excesiva en las vacancias judiciales, que el Congreso tuviese herramientas para ejercer un verdadero control político, fiscal y de política criminal, así como solucionar las crisis del sistema de juzgamiento para aforados en la rama judicial y del fiscal general de la Nación. Igualmente, se buscaba establecer la garantía institucional de la segunda instancia para todos los ciudadanos, senador. Lo anterior se sumaba a la necesidad de concentrar la jurisdicción a nuestros jueces, devolviéndoles la dignidad y la majestad de sus funciones. Lamentablemente, esta reforma no fue estudiada por el legislativo y se perdió un esfuerzo académico de investigación que nos hubiese permitido avanzar en el mejoramiento, la modernización, la eficiencia y la eficacia del sector justicia. Con el viejo pretexto
de que la reelección fue la causante del desequilibrio de poderes y todos los males de la justicia, el gobierno nacional, junto con la unidad nacional, terminaron aprobando en primera vuelta una enmienda de carácter constitucional que no soluciona los problemas de fondo de nuestro sistema judicial, lo cual la convierte, sin duda alguna, en una reforma light. Pero, ¿qué problemas debería solucionar esta reforma de equilibrio de poderes? En nuestro sentir, un punto central debe ser la dignificación del trabajador. Entiéndase por esto la nivelación salarial, el mejoramiento de su calidad de vida, teniendo en cuenta sus cargas laborales. Lo anterior sería posible si la rama contara con el presupuesto suficiente que le permitiera alcanzar una verdadera autonomía. Mire, mientras en países como Bolivia, Costa Rica y Brasil la inversión en justicia supera el 3%, el presupuesto general de la nación en Colombia simplemente llega al 1.4%. El presupuesto asignado para este año a la rama es de 3.3 billones de pesos. Se queda corto frente a la necesidad justificada del sector que demanda 4.5 billones de pesos. El actual proyecto que reforma los artículos 254 y 257 de la Constitución pretende eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, reemplazando su sala administrativa por un monstruo burocrático de 3 cabezas, de dudosa eficiencia, viceministra, y eficacia. Nuestra propuesta en primera vuelta fue reemplazarlo por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, que sería una entidad autónoma que contemple, primero, una sala de gobierno incluyente y segundo, una gerencia ejecutiva. Ahora, nos preocupa esta reforma que el Tribunal de Aforados no sea consensuado y no responda a los retos que hoy tiene el país. Sin embargo, hay puntos por rescatar que deben mantenerse, como por ejemplo la posible creación del Colegio Nacional de Abogados, el concurso de méritos por oposición para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y la creación muy necesaria de un Tribunal Nacional de Garantías para todos los ciudadanos. Tengo la convicción hoy más que nunca que no solo requerimos recursos para la justicia, sino además que esos recursos tienen que ser optimizados. Por esto propuse y fue aceptada en la Comisión Primera la creación de la Comisión Accidental para la Eficiencia y la Eficacia en el sector justicia, en la cual, con el apoyo del Ejecutivo y de la rama judicial, podamos mirar las necesidades que tiene el sector justicia, y responder a cuál es la justicia que queremos y qué debemos hacer para obtenerla. Aplaudimos la decisión del gobierno de adoptar la propuesta de Óscar Iván Zuluaga en crear el Plan Nacional de Justicia en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, nosotros en la discusión de la Comisión Primera propusimos varias mejoras al artículo 104. Buscamos que el plan decenal no sea letra muerta, sino que cuente con los estudios técnicos pertinentes, así como la participación de todos los actores en el desarrollo de la justicia, para que busque la eficiencia y la eficacia de la misma. Espero que al finalizar este conversatorio podamos recoger ideas para que trabajemos en una verdadera reforma, que, como decía el Libertador,
haga de la justicia la reina de las virtudes republicanas y aquella que sostiene la igualdad y la libertad. Muchas gracias. Gracias, doctor Edward. Ahora corresponde los 10 minutos al doctor Óscar Bustamante Hernández, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, abogado de la Universidad Javeriana, con maestría en Derecho Económico en la misma universidad, 30 años de servicio a la rama judicial y fue juez promiscuo municipal y actual magistrado del Tribunal de Medellín. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Esto es como una profesión de monja, pues toca rápido porque no hay tiempo. Me reservo el derecho al protocolo. Solamente una cuestión, me encanta la presencia del senador, porque yo tuve la idea de que usted participó en un concurso para magistrado, ¿cierto? Y lo pasó. Iba a ser magistrado y se volvió político y entonces, pues, claro, con alma de se ocurren todas las cosas. Y hay que explicar, miren, empezamos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. En un Estado social y democrático de derecho, el funcionario más importante es el juez. Y no solamente desde este esquema de derecho, sino desde antes. Pietro Allero, el gran clásico italiano, decía que uno le quita la honra, la vida, la libertad a las personas y tienen una función como de dioses, y realmente es cierto. En este momento es el alma, el corazón, la fuerza, la vida de la Constitución política. Nosotros somos la Constitución con 10 manos. Y por eso y otras cosas es que la sociedad no le perdona a un juez ningún pecado que quiera venir. Es decir, porque nosotros encarnamos las virtudes de una sociedad. Ese es el gran pecado, esa es la gran virtud y ese es el gran problema de nosotros. A veces los medios de comunicación son muy injustos con nosotros. Ahora bien, si el juez es el más importante, el funcionario más importante del Estado social y democrático de derecho, la pregunta es, ¿la estructura institucional le permite desarrollar su función como se debe? Y se responde, no, ni en la Constitución del 91, porque casi que instaló los mismos sistemas institucionales anteriores, ni el proyecto que estamos estudiando. Realmente, en este momento, un profesor argentino, Sancinetti, decía, mire, es que la estructura de la judicatura en Latinoamérica es como un equipo de fútbol. Al juez le toca de ser de arquero, pero en nuestros sistemas, por todas las anarquías que hay, no solamente le toca ser de arquero, sino de mediocampista y también de goles. A la rama judicial le ha tocado asumir unas responsabilidades que no le son. ¿Cuál es el gran problema de la rama judicial y de la sociedad nuestra? Eso no se ha tocado y es lo más importante, me parece. El grado de conflictividad de nuestra legislación. Nosotros expresamos violencia por los pleitos judiciales. Nosotros no sabemos perder, todo lo judicializamos. Entonces la pregunta es, frente a eso, ¿qué es la causa real del problema nuestro? ¿Qué estamos haciendo? Y la respuesta es nada. Debería existir como una política de paz y de convivencia real, un principio y una decisión de Estado de que nosotros realmente hagamos vida la teoría de lo que ahora se llama la teoría del consenso, es decir, aprender a solucionar los problemas de una mejor manera. Incluso tendría que ser, y hay ciertos avances en la Constitución, pero me gustaría que fuera una situación más formal, más detallada en la misma Constitución. Miren, el problema legal con las leyes judiciales. Yo soy de la idea de que la ley judicial tiene que ser concertada con las bases. La iniciativa legal de las leyes judiciales tiene que participar la judicatura. Hay un ejemplo muy especial en Estados Unidos ahora, y es el concepto de la regla de evidencia. Es un código de procedimiento penal especializado en pruebas. ¿Qué pasa? ¿Quién lo hace? El presidente de la Corte llama a los procuradores, a los fiscales, a los defensores, a todo el mundo, y ellos presentan el proyecto y el Congreso en pleno lo acepta con algunas modificaciones más de orden formal que real. Quiere decir, respeta la decisión judicial.
Yo quisiera y sueño que algún día eso pueda ser realidad. Además, una ley judicial es una ley que, en mi criterio, por afectar derechos fundamentales, comprometerse de una manera tan delicada de la categoría de una ley estatutaria, porque realmente en un Estado social y democrático de derecho eso es una realidad que se nos viene, que se tendría que imponer. Ya han dicho la autonomía presupuestal, cualquier reforma sin plata es carreta. Lo mismo el problema de la planificación y el desarrollo de la rama judicial. Todo el proyecto tiene un problema muy complicado en ese sistema. Bueno, de las cosas rescatables del proyecto, por ejemplo, cierta despolitización de la rama judicial. Hay un problema que realmente ahí está en el tintero y es el problema de la forma como se ve el fiscal general, que realmente, sin decir más cosas, él cumple alguna función política y eso no debería ser. Yo soy de la idea de que se cambie la forma de postular al fiscal, que sea salido de las cortes y que lo elija una terna presidente. Me parece que da más garantía de institucionalidad y de respeto. Bien por el proyecto que quita la función de tutela a la entidad que cumple la función disciplinaria. Quien cumple la función disciplinaria no es un administrador de justicia. Realmente por ahí se nos metieron los grandes escándalos del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria y ojalá que eso no exista. La función administrativa, mire, cuando uno ve el proyecto hay nombres, cambian, pero las funciones siguen, cambian los nombres, pero de fundamento no tiene nada. La falta de legitimación tanto del Consejo Superior de la Judicatura actual, es decir, que participen todos los que son miembros del sistema judicial. ¿Quiénes son miembros del sistema judicial? No solamente los de la rama judicial, no solamente los de la Fiscalía, también son los litigantes, también son los miembros de la academia. Ellos también tendrían que participar en la estructura administrativa de la rama judicial. Y otro pecado que tiene el Consejo Superior actual, y es su pérdida del norte de lo que hace, es el servicio al juez. El magistrado del Consejo Superior de la Corte, quien haga las veces de administrador de la rama judicial, tiene que estar al servicio del juez, pero no, se vuelven superiores y como que tienen la visión de su contexto y como que no. Además vienen los requisitos, es casi como el que menos tenga experiencia judicial, como que mejor, no sé, como que mejor le va, o si la tuvo, pues la olvidó rápidamente y bueno, eso hay que mejorarlo. 4 aspectos básicos que se tienen que tratar en cualquier reforma judicial. Mire, capacitación de la rama judicial. Yo soy de la idea de que la escuela judicial tiene que ser una entidad autónoma para que pueda realizar bien el ejercicio. Lo que vemos es la limosna de finales de año, que el gobierno le regala una plática para hacer planes de capacitación cuando todo el mundo está pensando en salir a vacaciones. Eso no es capacitación. Me gustaría, y esta idea sí me gustaría que la tuviera por puesto el doctor Andrade, de crear el establecimiento público, programa de la escuela judicial, incluso dentro de la misma reforma constitucional. Ojalá me gustaría, con eso pagaría mucho este esfuerzo. Lo mismo que una garantía real de institucionalidad real de la carrera judicial. Es que la carrera judicial es el gran aporte de la Constitución del 91 en la rama judicial. Hay que fortalecerlo, hay que darle más. Bueno, y obviamente hay 2 cosas que todavía estamos penando mucho, y es el problema de tecnología, claro. Es evidente que necesitamos, mientras la oralidad, nos metieron en cuenta de la oralidad cuando ya el mundo está en el cuento del documento informático. Estamos en reversa. Y obviamente una institución que construya sedes judiciales, mire, hay unos tribunal de Medellín es una vergüenza como edificio y cada vez con más situaciones caóticas. Enuncio varias que ya me mandaron todo el tiempo. El excesivo centralismo. Las estructuras administrativas de la rama judicial, incluso la actual, es centralista. Hay un excesivo miedo al mérito de las altas cortes que no tiene por qué existir. Debería existir un medio de comunicación de la rama para defender a la rama y para defender lo que hace la rama judicial. El Congreso tiene
su canal de televisión y sus medios de comunicación. Nosotros no tenemos nada. El juez ya no es solamente la boca de la ley, sino que también tiene un deber de publicidad de lo que hace. Bueno, los contralores y personal lo que interesa es que esas funciones de control se elijan por concurso de méritos. Lo ideal sería que fuera la RAP, pero cualquier entidad, pero lo importante es que sea por el mérito. Otra cosa de la rama judicial que es importante, el principio acusatorio. Es que es increíble que para procesos disciplinarios, fiscales, sea por sistema inquisitivo y el penal por sistema acusatorio. Una decisión de Estado real y seria impondría que fuese el sistema del principio acusatorio para todos los procedimientos sancionatorios. Y obviamente una de las... bueno, y hay que trabajar en esto. Mire, dos cosas últimas. El excesivo formalismo de nuestra cultura. Para todo le ponemos forma y enredamos el cuento. Y la última. Nadie se está pensando el protagonismo de la rama judicial frente al proceso de paz. La justicia transicional la va a aplicar la judicatura. Pero nadie piensa... El presidente invitó a alguien de la rama judicial a hacer parte de estas comisiones juntas. No, nunca. Él vino con esto que creo que concentra toda esta confesión de monja, pues, y es esto, la dignidad del juez. Esto es de Couture, en una página muy hermosa que habla de lo que debería ser el juez. Y dice, de la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinado lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. La idea es que toda la reforma tiene que concentrarse en la función del juez como ser humano. Creo que ahí hay una falla estructural grande de esto y realmente la preocupación mía es que, vuelve como dice aquí parlamentaria, esta una reforma light y no de fondo. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante. Corresponden los siguientes 10 minutos al doctor Romelio Díaz Daza Molina, magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, abogado de la Universidad Libre, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, docente de posgrado de la Universidad Sergio Arboleda y presidente del Consejo de la Judicatura de Colombia, del Colegio de la Judicatura de Colombia. Adelante, doctor, le ruego tener en cuenta los avisos. Buenos días a todos. Muchas gracias al Tribunal Superior de Bogotá por habernos invitado al Colegio de la Judicatura de Colombia. El Colegio de la Judicatura, en manifiesto, es una organización que se creó hace 2 años en la ciudad de Cartagena y se creó como una organización para la construcción colectiva del conocimiento y al mismo tiempo para la contribución de todos estos procesos y acompañamiento, procesos de reforma que anticipo desde ya, nosotros entendemos y somos conscientes de la necesidad de reforma que requiere la rama judicial de manera integral. Somos magistrados agremiados de las salas administrativas y disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura del país. Como consejo de la judicatura yo tengo una hoja de ruta para poder ser un poco más concreto frente a las percepciones nuestras en relación no solo con esta reforma que se tramita, sino con toda la historia del proceso legislativo de los últimos años que ha habido y que ustedes han conocido. La primera pregunta, anticipando que necesitamos reforma en la rama judicial, claro que sí, nosotros sabemos, o por lo menos tenemos claro cuáles son. Pero frente al proyecto en concreto, para irme más a la materia, ¿mejora la administración judicial y disciplinaria con el diseño propuesto? Es la primera pregunta. Tengo que decir categóricamente que no, que esa no es la reforma que se necesita. Ese diseño, si ustedes observan, y lamenta uno porque ya observa uno que no tiene rigor
científico, rigor técnico, ningún tipo de fundamentación que pueda explicarle al país el por qué la reforma. Y lo digo por lo siguiente: arrasa con los pilares constitucionales de descentralización, autonomía y independencia. A veces se olvidan de la existencia de la provincia. El proyecto cree que el problema de la justicia, ya lo he repetido, ya lo dije allá, lo vi muy juiciosamente al doctor Andrade, el problema de la justicia no está en la Plaza de Bolívar. El problema de la justicia no solo está en el Palacio de Justicia de Bogotá. En las regiones apartadas tenemos y sufrimos con mayor rigor la problemática de la justicia. Por lo tanto, solamente se refiere a un órgano concentrado y centralizado, donde desconocen que Colombia es un país de regiones, que Colombia es un país que tiene más que los 10 millones, 8 millones de Bogotá. Existimos en las regiones también unos grupos de ciudadanos que necesitamos que esa reforma llegue. ¿Esa reforma llega a las regiones? No. Ese proyecto habla de qué va a pasar con la administración regional. No. Por el contrario, lo que crea allí son unos cubículos dependientes del nuevo SAR de la Justicia, que es el director ejecutivo que se crea allí, el nuevo SAR de la Justicia, unos cubículos que llaman oficinas seccionales del director nacional. Y eso, sencillamente, es un mal síntoma. Lo otro es que se regresa a modelos superados. Ese modelo que se propone allí, con otro nombre, su conformación, su textura y su contextura es exactamente igual a las experiencias que han habido antes del año 91. Que está dentro de un proyecto paradójicamente de equilibrio de poderes. Nosotros creemos, por el contrario, como lo dice en el Espectador hoy, el senador Augusto Trujillo Muñoz, y como lo mencionan varios columnistas, que les pido que por favor tengan en cuenta esa columna de hoy, genera por el contrario una venta de humo al país. Está creyéndose que con eso se van a ajustar las instituciones del país, y eso no es cierto. No existe ningún equilibrio. El único equilibrio que uno ve es la presencia del ministro en el nuevo órgano de gobierno de la rama judicial, que al fin y al cabo, con la itinerancia y la no permanencia y la no especialidad de los integrantes dentro de ese seno, pues realmente son los que van a definir en última el rumbo de la rama judicial, y eso en estos momentos puede ser muy bueno por los ministros que actuales tenemos, pero no sabemos mañana qué tipo de presiones y qué tipo de manipulaciones van a existir desde la cúpula del Ejecutivo insertado dentro de la rama judicial. Eso va a ser preocupante. Lo que la gente debe saber es que con la eliminación de la judicatura sustituida por un órgano, como aquí ya mi presidente nos han advertido, con lujo de detalles, no genera un cambio. Las cosas no se van a quedar igual, sino que las cosas empeorarán. ¿Por qué empeoran? Porque desconocen, cuando la viceministra hizo una advertencia, que el gobierno y la administración judicial constituida hoy por hoy puede ser viable. ¿Por qué no ha funcionado como se quiere el nuevo modelo de administración y de gobierno actual? Sencillamente porque la estructura que se estableció con la ley estatutaria no fue la mejor. Porque la concentración con que se concibió que el constituyente quiso no fue lo mejor. Porque la sentencia de la Corte Constitucional no lo estableció sino como una organización hermana de las Cortes. Eso empeoró la situación. Entonces el tema está en no partir del rasero de construir o reconstruir desconociendo los logros y lo que se ha avanzado en la rama. Aquí lo han dicho, ha habido muchos avances. Entonces, ¿por qué no partir de lo que está constituido para ajustarlo? ¿Por qué? Porque el país se le vende mucho mejor la idea que eliminando sencillamente se produce un cambio en la justicia para la gente, y eso es lo que menos ocurre, porque a la gente no le interesa esta reforma.
Porque lo que se cree es que la rama judicial está constituida para nosotros como funcionarios, y no es así, o empleados. La rama judicial está constituida para el usuario, es para la gente. Y eso no lo va a mejorar, y les voy a explicar por qué. El cambio de la ley estatutaria a gritos se ha pedido, tiene 20 años. La ley estatutaria dijo en el artículo 104 que debía existir una ley ordinaria laboral. Se tramitó, nadie se preocupó por ello. Que una ley de carrera judicial, y mientras tanto seguimos con decretos de 50 años atrás que todavía no están vigentes, nadie lo tramitó, nadie se preocupó por ello. Entonces no se desarrollaron esos pilares constitucionales que ahí mencionamos. Fortalecer el gobierno y la jurisdicción disciplinaria, la gente le tiene miedo de decir que se puede fortalecer y revisar en la sala disciplinaria. Claro que sí. Lo que está haciendo la reforma es cambiarle de nombre, es cosmética. Está sencillamente poniéndole el requisito magistrado de corte. Y está diciendo que hagan lo mismo. Estamos vendiendo al país una idea que no es cierta, y es que va a haber reforma disciplinaria cuando se está cambiando de misma y sencillamente va a cumplir menos funciones. Ahora, si tiene funciones de requisito de magistrado de corte, cuéntenle al país por qué entonces no conoce este tema. ¿Por qué? Yo no digo que no se la quiten, pero que digan las razones. Lo otro es la revisión de los perfiles constitucionales de todas las cortes y de nosotros también, y de los empleados. ¿Cómo se echa un sistema oral a funcionar con un modelo de gestión del siglo XVIII? Se necesita escribiente, citador de un sistema que se cita registrado, se necesita escribiente un sistema que es oral, se necesita oficial mayor cuando ya no hay campanas, secretario, ¿para qué? Si lo que necesitamos es un director de despacho con competencia en gestión y administración. Eso es lo que necesita el país, una revisión integral de la rama judicial. Lo mismo los sistemas jurídicos que se requieren que sean fuertes, con principio de estabilidad presupuestaria. ¿Cómo es posible que se haya implementado una serie de sistemas jurídicos como el sistema de relación? A mí me tocó implementar como la ministra de consta en el sistema acusatorio en nuestro distrito, que es de 5 departamentos. Y lo primero que me dijeron es: implementenlo. Diga cómo van a quedar las unidades judiciales, los circuitos, cómo van a ser las apelaciones, cómo van a quedar los jueces, pero no al diálogo. Eso no es responsable. ¿Cómo tramitan sistemas jurídicos de legalidad? Sí, claro. Y después viene la pugna entre el gobierno, la tesorería y el Ministerio de Hacienda para que manden los recursos que nunca llegaron. Tocó suprimir una cantidad de jueces de pueblo para poder implementar el sistema jurídico en mi departamento, digo, porque yo soy el responsable de la implementación, porque la legislatura me dijo: lo que se haya que hacer en el distrito suyo, ustedes responden. Ustedes nos dan el proyecto, digan cómo queda, y nos tocó hacer de tripas corazón. Eso no puede ser responsable. Y ahí es donde el Consejo de Recursos y la rama judicial sale a responder al país de lo que no tiene poder. Lo mismo el tema del bienestar. Nadie habla del bienestar en la rama judicial, que no existe cuando yo estuve en una entidad que sí existe. La reforma es inoportuna de cara al posconflicto. Ya vamos a un posconflicto y una reforma de esta, ¿para qué? Si muy probablemente que bajar otra vez. Carencia de elementos de juicio de la reforma, estructura que advierte voluntarias colisiones, y no me voy a detener en ello porque ya lo dijeron, una cascada de instancias. Es un ejemplo de un nuevo zar de la justicia, de otro zar de la justicia, por encima de la corte, director que va a dejar 25.000 datos, ni siquiera la fiscalía, y un centralismo excesivo, contrario a lo que dicen los pilares constitucionales. Por eso les solicito al gobierno, por intermedio del senador del Congreso, hay que retirar esos artículos del Proyecto de los Poderes y tenemos que sentarnos para la construcción de una reforma integral, pero para una mejor justicia, no para nosotros, para el ciudadano colombiano. La planeación implica plata, implica interacción con otras entidades. Entonces, para el plan de desarrollo no puede seguir siendo un anexo en la plan sectorial, sino que es importante que esté el Ministerio de Justicia, porque la rama social es un elemento más. No es para todas las decisiones ni para todos los temas, solo para planeación, que ya ocurre la Comisión Interinstitucional, que ustedes saben, y para el presupuesto.
El tema regional también hemos discutido, doctor Daza, y en eso creo que hay varios modelos y en efecto las direcciones ejecutivas en las regiones podrían no ser suficientes, como ya lo hemos hablado, y que es una reforma cosmética. Creo que hay que ponerse de acuerdo. Esta reforma está dañando definitivamente la independencia y la autonomía, o es una reforma cosmética. Yo no creo que sea cosmética porque hay cambios en funciones y en perfiles que justamente son los que podrían aumentar la eficiencia de la rama judicial. Solamente esas precisiones para que, digamos, sobre esos puntos pues se sepa que hay algunos de acuerdo. Se rompió un poco el protocolo, pero creo que lo que acaba de decir la señorita da respuesta a algunas de las inquietudes que se plantean. Pasamos a las preguntas y quisiéramos contestarlas, que dieran contestación a todas, pero hay que hacer una escuchar a las personas que están ejerciendo como jueces empleados en la planeación y, digamos, seguimiento de las políticas de la justicia. Esos son como los pilares. Al doctor Eduardo Rodríguez, ¿cuál es la posición del Centro Democrático frente a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y el nuevo Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial? Lo más corto posible. Nosotros votamos en contra de este artículo porque efectivamente lo que hace es crear más burocracia y no es eficiente. Nosotros estábamos pensando en una especie de junta directiva para que fuera realmente eficiente, donde participara fuera democrática e incluyente, participaran jueces, personas de la rama, empleados de la rama, los presidentes de las 3 altas cortes, pero más que eso, yo buscara que esta persona eligiera a un gerente y ese gerente tuviera responsabilidad de fomentar el tema de carrera administrativa, que es donde creemos debe enfocarse el sector justicia para los jueces, pero también buscando autonomía administrativa y, como lo manifesté, recursos, porque no puede ser posible que nosotros necesitemos 4.5 millones de pesos y nos diga solamente hay 3.3, ¿le sirve o no? ¿O le va? Eso no es digno con la justicia. Pregunta para la viceministra. Si el Ministerio desde su óptica está de acuerdo con el sistema de méritos para acceder a las altas cortes y cuáles serían las modificaciones que hay que introducir a la ley estatutaria y a la Constitución política para el efecto. En principio sí, con listas, digamos que haya un concurso y que una lista se pueda finalmente escoger en la sala de gobierno judicial a los altos magistrados, pero en principio la meritocracia la incluye como uno de los objetivos de esta reforma, que está dentro del tema de perfiles también. Y sobre reforma que requeriría eso a la ley estatutaria y a la Constitución nacional. Pues digamos, entrar ahorita en el detalle de cuáles son las reformas a la ley estatutaria que se derivarían, pues no puedo hacerlo, pero sí les puedo decir que en paralelo al estudio que estamos haciendo de la reforma constitucional, estamos viendo qué cosas quedarían sueltas el día que entre esa reforma en vigencia y que tendrían que quedar apuntaladas en la Constitución, y aquellas obras que tendrían que desarrollarse en la ley estatutaria. Entonces internamente se está trabajando en el desarrollo de esa, pues en una primera versión de los temas que tendrían que irse adelantando y discutiendo con las personas que saben de ellos. Como gestionaron a la viceministra con las preguntas, realmente todas están dirigidas. La pregunta es si desde el Ministerio de Justicia se conoce la práctica diaria, el día a día de nuestros despachos judiciales y de qué manera se Creo que nadie conoce tanto la práctica de los despachos judiciales como un juez o como un litigante, pero sí he tenido el privilegio de interactuar en varios escenarios con jueces, magistrados y empleados, y tengo, digamos, en el ministerio hay muchas personas que tienen este mismo perfil, bueno, el ministro fue litigante, entonces sí tenemos, digamos, alguna idea de cómo funciona la administración de justicia, sus modelos de gestión, los problemas que tiene con siglo XXI, justicia XXI, CIEPU, los problemas que tienen en el nivel seccional con la nación, los problemas que tienen con la implementación de la oralidad. Digamos que pues no es que tengamos, sí conocemos un poco sus problemas del terreno, justamente
por eso creemos que varios se podrían arreglar con una mejor gerencia para que las condiciones estén dadas, para que los despachos funcionen, para que haya una mejor distribución de cargos de descongestión, que ustedes ya saben que tienen los recursos para empezar a convertir en cargos permanentes. O sea, creo que en el Ministerio hay un equipo que conoce un poco la realidad de los jueces, sin que lo sepamos tanto como los que están en el lugar ejerciendo la función. Creo que Uy, esa sí es una imprecisión muy grande. Contra la carrera judicial no se puede atentar. Ustedes saben que si las listas existen se tienen que respetar. De hecho, está ese concurso y es urgente que se termine para que cuando termine la de estas listas pues ya haya otras. Siempre que haya carreras se debe respetar. De hecho, entiendo que inclusive para cargos de descongestión no está ocurriendo, pero se debería respetar la lista de elegibles. No podría el director ejecutivo ni nadie que tenga función, ni siquiera es el director ejecutivo, la dirección ejecutiva, la dirección de la magistratura, es que quedan también esas funciones, digamos, se reparten las funciones entre los dos, obviar la carrera, eso sería inconstitucional.